Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Desenfrenada la violencia contra las mujeres en Honduras, y lo que más preocupa a los diversos sectores es la situación de que, a pesar del aumento en los casos, las autoridades muestran poca acción para esclarecer o dar con los responsables de estos atroces hechos que ahora son cometidos por las mismas mujeres. El pasado martes, 7 mujeres fueron asesinadas en diversos puntos del país. De acuerdo a datos extraoficiales, se contabilizan unas 317 mujeres asesinadas en toda Honduras en lo que va del año 2023, lo cual genera mucho malestar debido a que se estaría superando la cifra del 2022, por lo que diversas organizaciones lamentan el poco actuar de las fuerzas del orden y la fiscalía para resolver este tipo de casos. Según el Centro de Derechos de Mujeres, solo en septiembre contabilizaron 21 asesinatos de mujeres en Honduras, y 71% de estos casos, las víctimas fueron ultimadas con armas de fuego. Organizaciones feministas explican que de las 317 mujeres ultimadas, cerca de la mitad eran menores de 50 años de edad, y el 46% de los casos se reportaron en los departamentos de Cortés y Colón, en el norte y Caribe del país. El secretario de Seguridad publicó que el 1 de noviembre se reportó 0 incidencia de homicidio a nivel nacional. Sin embargo, la subsecretaria Yulicia Villanueva contradijo a su superior, diciendo que no se puede hablar de 0 homicidios si no se ha validado el dato con medicina forense y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Solo aquí hay 4 homicidios, y los que no se reportaron en las zonas postergadas aún. No hay por qué hacer propaganda con la data, insistió la viceministra. La representante de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, apuntó que la impunidad en estos casos rodea el 95% de los asesinatos de mujeres, por lo que añade que es necesario abordar las normas culturales y sociales que continúan normalizando y legitimando la violencia hacia mujeres y niños. Por otra parte, persisten las denuncias por violencia doméstica y maltrato familiar. Solo en los primeros 9 meses del año, el sistema de emergencias 911 recibió más de 26.400 denuncias por violencia doméstica y otras 37.700 por maltrato familiar en 9 meses del 2023. Grupos feministas solicitan aprobar una ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, poco serviría si no se resuelven los atroces casos de mujeres asesinadas. No obstante, la violencia ahora se ha visto hasta en la clase política, especialmente en el Congreso Nacional, donde varias diputadas fueron agredidas lanzándoles objetos. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en este foro, la entrevista finalizando esta semana, viernes 3 de noviembre del 2023. Como ya vieron en nuestra nota introductoria, hay una desenfrenada ola de violencia en contra de las mujeres. Me acompañan esta mañana invitados importantes en respecto al tema. Maritza Gallardo, viceministra de SEMujer, bienvenida al foro, la entrevista. Muchas gracias, licenciada Andrea. Gracias por abrir este espacio tan importante para un tema que se constituye en una emergencia nacional como es
garantizar la vida de las mujeres y sus derechos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. También Suyapa Martínez del Centro de Derechos de la Mujer. Bienvenida. Estudios de la Mujer. El Centro de Estudios de la Mujer. Sí, muchas gracias por invitarnos a este espacio que siempre ha sido nuestro, ¿verdad? Claro. Cada rato se abren estos espacios, sobre todo en este canal. Y este momento donde las cifras de violencia, no solo femicidios, sino que hablamos de toda la violencia, se ha generalizado, es importante abordar el tema, sobre todo para que se escuchen las propuestas desde el movimiento feminista de mujeres y también escuchar a los funcionarios qué planes tienen, ¿no? Funcionarias. Excelente, y durante esta hora y media de Foro La Entrevista vamos a tratar este tema a profundidad. También nos acompaña Wendy Cruz, miembro de la plataforma 25 de noviembre. Muy buenos días, gracias por el espacio. Sin duda, verdad, este problema nos convoca y debe convocarnos a la ciudadanía en general, a la sociedad hondureña. No podemos normalizar la violencia, debemos realmente apostarle a atender las causas de la violencia contra las mujeres en el país. Y aquí estamos, ¿verdad?, desde nuestros espacios organizativos haciendo ese acompañamiento a nivel territorial. Esta mañana también tenemos el gusto de contar con Leandro Osorio. Él es general de la Policía Nacional en condición de retiro y exdirector también de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, para contar con ese aspecto también investigativo respecto a estos temas. Leandro, buenos días. Buenos días, licenciada Andrea, distinguidos panelistas. Es un placer para mí poder compartir con ustedes y estar en este momento en esta problemática que la verdad que nos tiene preocupada a todos los hondureños, y esperemos que esta hora media va a ser de mucha importancia para el pueblo hondureño. Es terrible tener que iniciar hablando del impacto en cifras, porque aparte de las cifras reconocemos que son mujeres, madres de familia, profesionales que han dejado de existir a causa de la violencia, pero hay que hablar de las cifras porque esto genera también un impacto mayor en nuestra sociedad y se entiende mejor la forma en que las mujeres estamos siendo violentadas en nuestro país, y las formas de violencia diversas que existen también es importante tratarlas. Vamos a comenzar con Wendy, porque extracámaras hablábamos de esas cifras que son tan impactantes y sobre todo las edades de estas mujeres que lamentablemente han perdido la vida a causa de estos diferentes tipos de violencia de los que hablamos. Bueno, sin duda, verdad, el aumento de la violencia en el país es alarmante. Nosotras desde la pandemia hemos dicho, se ha vuelto otra pandemia más en el país. 333 mujeres han perdido la vida, según el observatorio, ¿verdad?, de las ecuménicas por el derecho a decidir. Y como estaba revisando las estadísticas, es alarmante y el tipo de agresor, ¿verdad? Y yo creo que es una alerta también para nosotras las mujeres. El exnovio es uno de los principales que asesina a las mujeres. Después, en segundo lugar, está la persona desconocida, y en tercer lugar, un familiar o un amigo de la familia. Eso debe llamarnos mucho la atención porque nos está mandando un mensaje, ¿verdad?, que son personas muy cercanas a nuestro círculo familiar, pero también que tiene que ver con, como decíamos en el reportaje, con las normas sociales, culturales que tenemos en el país, y es por eso que necesitamos abordar las causas de la violencia contra las mujeres y necesitamos realmente como sociedad hacer un esfuerzo, toda la sociedad, y nosotras desde el movimiento feminista hemos reivindicado desde la educación, la importancia que desde la educación abordemos los temas de violencia, la necesidad de relacionarnos de forma más desde la paz, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Y otro dato es las edades, ¿verdad?, de las mujeres que están siendo asesinadas. Se habla del 19 años a 30 años, en edad de la plena juventud. Eso realmente es preocupante. Yo creo que las jóvenes que nos escuchan también este día y todas aquellas mujeres, necesitamos realmente no normalizar la violencia. Ese es uno de los problemas graves, la normalización de la violencia por toda la sociedad en general, porque aquí es una corresponsabilidad de la sociedad
porque nos corresponde a todos realmente abordar este flagelo de la violencia de una forma integral. Es interesante los datos que nos brinda la licenciada Wendy. Licenciada Suyapa, ¿coincide con esta información? Bueno, hay diversas cifras, ¿verdad? Hay diversos observatorios. Las organizaciones feministas tenemos varios observatorios. Creo que el observatorio más válido es el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, que recientemente pues hizo su validación. Creí que sí iba a estar aquí Migdonia, ¿no? Pero más allá de datos estadísticos, más allá de la data, yo creo que hay que ver la forma en que han sido asesinadas las mujeres y toda esta saña. Por ejemplo, yo estuve revisando la narrativa, ¿verdad?, de los medios de comunicación y todo sobre las muertes de las mujeres, por ejemplo, disparos en el rostro. O sea, así, y reiteradamente muchos disparos, reiteradamente muchas heridas con arma blanca, o sea, ya estaba muerta y la siguieron hiriendo. Hay sicariato metido de por medio, porque solo pasan hombres en moto, le disparan, o hacia pie le disparan. Habían dos mujeres en Olancho, creo yo que fue, estaban sentadas con su niña y solo pasaron y le dispararon. O sea, no sabes ni por qué, ni qué pasó, pues. O sea, si bien es cierto, sí hay un porcentaje, como más o menos el 30%, que son femicidios íntimos, decimos nosotros, o sea, de pareja, novio, o que convivía con él, ¿no? Pero que sí había tenido una relación con ella, pero hay un montón de indeterminados, y hay muchos que la tendencia es que vienen por el lado del sicariato, de la venganza, de ese tipo de cosas. Pues a veces estaba con el esposo y los matan a los dos. O sea, entonces, ¿de quién se querían vengar? También mujeres asfixiadas, pero además la hazaña, rociar gasolina a un cuerpo de una mujer y quemarla. Entonces, ese tipo de casos se han dado en este año y se han dado también en otros años, pero la hazaña se ha profundizado mucho en estos años y los cuerpos tirados aparecen en cualquier lado, en las quebradas, en toda la... Entonces, realmente estamos, como decimos nosotras, cansadas de contar muertas, ¿no? Sí. Y de ver toda esa hazaña. Y yo pienso que la población hondureña ya naturalizó el femicidio y naturalizó también todas las formas de violencia, porque el otro día pasaban en un canal de televisión a un hombre golpeando a una mujer, iba a darle y todavía lo repetían y lo repetían, el perro quería intervenir, pero ¿y quién? ¿Qué creen que hace eso? No sensibiliza a la población mirando que un hombre está golpea. Algunos hombres, o la mayoría de hombres que son muy machos, que se dicen muy machos, lo que hacen es ir a la casa y seguir y golpear a la mujer también y repetir la escena que miran en la televisión. Entonces, ¿qué hacemos para detener esto, para detener las torturas, para detener todos estos maltratos contra las mujeres? Y usted menciona un punto bien interesante y yo quiero hablar de eso también, porque siempre cuando se otorga este tipo de espacios hacemos conciencia en los medios de comunicación. Hay que tener cuidado con el mensaje que enviamos. No hay que revictimizar a esa persona que probablemente ya tiene la injusticia de su parte, porque eso genera más violencia y solamente se replica y se multiplica la violencia. Ella también menciona otro punto, y es las formas en que están siendo asesinadas, no solamente las mujeres, sino las formas en que ha diversificado la violencia en los últimos días, y hemos visto actos terribles de violencia en donde a una persona se le asesina a disparos, luego se le apuñala, luego se le quema. Es una situación terrible y quisiera hablar con el abogado Leandro sobre este punto de vista desde la investigación criminal. ¿Qué pasa con estas personas que asesinan de esta forma? Bueno, en efecto, en nuestro país nunca ha habido políticas públicas en materia de seguridad y es necesario tener políticas públicas para dar seguridad a todos los hondureños, en este caso, sobre todo a las mujeres que están siendo víctimas. Pero hay un fenómeno. En nuestro país
nunca se ha invertido en materia de seguridad, nunca se ha fortalecido el sistema de justicia. Hasta en esta administración veo un cambio positivo en el cual se está fortaleciendo la DPI, se está fortaleciendo el Ministerio Público, se está fortaleciendo todo el sistema de justicia. Y eso es muy importante. Aquí podemos tener lleno de leyes, podemos tener las mejores leyes. Este país es de leyes, este país es de reglamentos y leyes, creo que es uno de los países que más leyes tiene. Miles de leyes. Sí. Pero aquí tenemos que aplicarlas. Si no tenemos el aparato investigativo fortalecido, todo el sistema de justicia fortalecido, aquí vamos a estar en los foros permanentemente luchando y hablando y diciendo muchas cosas, pero que a la realidad no vamos a llegar a concluir. Entonces es necesario que haya un fortalecimiento. Tenemos leyes importantes. Aquí no solo basta incrementar las penas, pero para incrementar las penas tenemos que fortalecer todo el sistema de justicia. Una institución del sistema de justicia que no se fortalezca prácticamente va a andar cojeando la justicia de nuestro país como hemos andado. Aquí los gobiernos, por lo general, nunca les ha interesado que haya un sistema de justicia altamente fortalecido. Entonces, tenemos que mejorar y de repente los que están en el gobierno ahorita de que exigirle al gobierno que se generen políticas públicas en materia de seguridad y en materia de investigación y en los fenómenos que tenemos ahorita. Como también en épocas atrás, en décadas atrás, nunca antes hubiésemos pensado que la mujer se iba a involucrar en crimen organizado. Jamás hubiésemos pensado. Tenemos 4 mujeres que son capos, que varias de ellas están extraditadas en Estados Unidos. Podemos recordarnos de Digna Valle, la señora Amalia Mendoza, que fue extraditada hace poco, Erlinda Bobadilla, que fue extraditada también, la señora Marlene también, que fue extraditada. Entonces, eso significa que la mujer también está involucrada en crimen organizado. Fíjese que la policía tuvo una operación hace poco, en 3 departamentos, detuvo 17 mujeres vinculadas en delitos. Eso demuestra que la mujer también está involucrada en lo que es crimen organizado y crimen común. Pero tenemos otro fenómeno. Aquí las novelas colombianas, aquí hemos visto y nos gusta, y hay auditorio para las novelas de crimen organizado donde las mujeres son capos, y lo hemos visto todos. Entonces, ese tipo de situaciones afecta a la niñez, afecta a la juventud, nos afecta a todo el mundo. Pero acá las decisiones, vamos muy, muy lento. Aquí el sistema de justicia, sobre todo en la Policía Nacional, va caminando muy poco. ¿Por qué? Antes no se hizo absolutamente nada. Si la unidad de investigación, cuando yo estuve, estaba debajo de un palo, de un árbol. La unidad de homicidios estaba debajo de un árbol, ahí en la Kennedy. Entonces, no es posible tener la unidad de homicidios, la unidad de investigación debajo de un árbol, a la intemperie. Entonces, hasta hace poco, en esta administración, hemos visto cambios importantes, mejorando la investigación, y no es de un día para otro que se va a mejorar la investigación. Para tener un investigador se necesita 10, 15 años, 20 años de bagaje en la calle. Pero aquí, con jovencitos que vienen del ITP, no vamos a mejorar la investigación, pero se están dando pasos importantes, agigantados, para mejorar la investigación en este gobierno, y el ministro está fortaleciendo, tengo entendido, yo he visto, hay un cambio radical a cuando antes, a lo que tenemos ahora, licenciada. Ojalá que sí, ojalá que se dé, porque la sociedad merece mejores condiciones de vida. Hablemos un poco, señora Maritza, de las condiciones en que desde el punto de vista del gobierno se trabaja para mejorar estas violencias en contra de las mujeres. Decir que desde el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro se establece un contexto y un análisis, y asimismo líneas de política para avanzar precisamente en una problemática que es histórica. O sea, partir de un análisis
invisibilizando que somos parte de un sistema cultural que realmente nos fortalece lo que es el patriarcado, unas relaciones de poder entre hombres y mujeres que no necesariamente van a aportar a relaciones de respeto, relaciones democráticas. Entonces es importante, yo escuchándolos a los panelistas, realmente es importante trabajar, y eso está perfilado desde la decisión que tomó la presidenta en crear una Secretaría de Estado con rango ministerial para que tuviera la potestad de rectorar esas políticas públicas y garantizar que efectivamente hay una transformación en la vida de las mujeres, hablando de esas mujeres que están en el área rural, que están en el área periurbana, todas las mujeres de este país, que ya sabemos que no hay distingos ni de clase social, ni de posición, ni de condición económica para que la violencia no afecte o afecte a las mujeres. Estamos trabajando desde la Secretaría de Asuntos de la Mujer precisamente en un plan nacional contra la violencia hacia las mujeres que ha sido parte de la consulta con organizaciones de mujeres feministas, organizaciones locales en los territorios, y estamos también con un pilar del tercer plan de igualdad y justicia de género que estamos listas para lanzar en este mes de diciembre, que se constituye en una política nacional de la mujer de obligatorio cumplimiento desde las diferentes instancias de gobierno, y en donde la violencia hacia las mujeres, la violencia basada en género, es una columna vertebral que atraviesa todos los ejes de la política, porque la violencia no la podemos ver separada de todo lo que tiene que ver con el resto de autonomías de las mujeres, ¿verdad? Entonces, mencionar que la Secretaría también está incidiendo en espacios de toma de decisiones con funcionariado, con los poderes del Estado. Hemos tenido diálogos con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, quien se comprometió a reducir la mora de investigación, la mora de judicialización, perdón, de los casos de violencia y femicidios en Honduras, y creemos que es un compromiso serio de la magistrada presidenta. Creemos que hay que aprovechar esos espacios y estamos precisamente garantizando a través de las audiencias que se están haciendo, audiencias de género, que se hacen en coordinación con el Congreso Nacional, la Comisión de Género y Comisión de Presupuesto del Congreso, que acaba recientemente de pasar, en donde también las organizaciones feministas son veedoras de ese proceso, que precisamente las instituciones de gobierno las instituciones del Estado tienen que rendir cuentas, qué están haciendo con los recursos que son asignados precisamente para garantizar los derechos de las mujeres. ¿Qué tanto han avanzado desde que la Corte Suprema de Justicia tomó posesión, esta nueva Corte? Sí, hemos estado dialogando en este momento para poder garantizar, por ejemplo, en el tema de lo que son las cárceles y reducir la mora, digamos, de mujeres que ya están con una sentencia y no han podido salir. Estamos avanzando en ese proceso, pero también creemos que falta avanzar más en lo que es garantizar que los juzgados especiales de violencia puedan ocurrir, porque es algo que también mandata la ley, y la Corte Suprema es quien tiene la responsabilidad de poder cumplir. Yo creo que en todo este circuito de violencia contra las mujeres y femicidios hay un ámbito cultural que tiene un peso enorme, y ahí la educación, la cultura, los medios de comunicación juegan un papel súper importante, relevante, y que amerita realmente que toda la sociedad nos sintamos responsables de esta problemática, de buscarle una solución a esta problemática. Hemos estado reincidiendo muchísimo, y creo que es importante seguirlo diciendo. Las instituciones operadoras de justicia tienen una deuda también con las mujeres y las niñas en este país. Y creemos que también es importante avanzar en ese sentido, avanzar con indicadores que den cuenta de cuánto estamos reduciendo la impunidad, cuánto estamos reduciendo la mora de investigación.
Entonces creo que también tenemos que seguir haciendo esas coordinaciones y ese trabajo a nivel del Estado de Honduras. Y le hago la consulta porque es fuertísimo tener que decir que el 95% de los casos de violencia quedan en la impunidad. Y yo creo que ese índice lo venimos arrastrando año tras año y simplemente no mejora, no pasa nada. Alguien mata a una mujer y no pasa nada en el país. Entonces eso creo que también tiene que tener su repercusión legal para la persona que toma la decisión de tomar un arma de fuego y asesinar a una mujer. Tiene que valer la vida en Honduras. ¿Es así, Wendy? Precisamente uno de los procesos que nos dejaron amargos fue las penas, ¿verdad?, aprobadas en el Código Penal, que bajaron las penas de los crímenes contra mujeres. Pero como usted mencionaba, nosotras hemos venido haciendo esfuerzos con el tema de los presupuestos etiquetados para las unidades de investigación de muertes violentas contra mujeres. Lastimosamente, se le asignaron en su tiempo a la ATI, en el Ministerio Público, 30 millones de lempiras. Solo a la ATI, perdón, solo a la ATI le han asignado el presupuesto. A la DPI no le han asignado presupuesto para Pero fue investigar. hace 2 años, y cuando nosotros pedimos rendición de cuentas al Ministerio Público, no nos pudieron dar, se fue en personal, pero nosotras le hemos apostado a los entes de investigación, porque los crímenes contra mujeres hay una corresponsabilidad, ¿verdad?, de todos los poderes del Estado. Si no hay un proceso de levantamiento de las pruebas de los crímenes contra mujeres, no se llega a castigar. Nosotras lamentamos mucho todo lo que nos pasa, digamos, en los juzgados, ¿verdad?, que dejan unas penas risorias sobre las muertes contra las mujeres. Y mire, realmente, como dijo usted, es como el mensaje, ¿verdad?, que aquí en Honduras la vida no vale, que el respeto a la vida de una mujer no vale. Yo creo que el tema de la corresponsabilidad de los entes es un tema. Yo diría, lo que pasa aquí en este país es que el Estado como Estado no funciona para garantizarnos la vida, los derechos humanos de las mujeres, porque llega un gobierno y quiere reinventar otra cosa. Nosotras hace una semana estuvimos en las audiencias de los presupuestos sensibles a género y bueno, por ejemplo, la Corte Suprema nos presentó un plan donde tiene proyectado la creación de los juzgados, ¿verdad?, de violencia contra las mujeres, que ha sido una demanda permanente del movimiento feminista, pero también hemos demandado a la DPI que se instalen las unidades de muertes violentas contra las mujeres para que se investigue y que cuando se vaya al proceso de judicialización tengamos las pruebas necesarias y que se castigue. Esperamos, ¿verdad?, que realmente cuando llegue otro gobierno retome lo que ya tenemos, porque ese es uno de los problemas, que se abandonan las políticas que tenemos. Y yo les digo, ¿por qué no se evalúan las políticas que realmente son efectivas? Y las que no son efectivas deberían de hacerse una reforma, porque aquí lo que pasa es que en Honduras no se evalúa, debe ser en base a indicadores, en base a resultados. Nosotras, como decía mi compañera Suyapa, ya no queremos estar haciendo estadística, queremos realmente que se reduzca ese índice de impunidad de las muertes contra las mujeres, que se atienda los llamados de la violencia, como decimos nosotros, los registros que hay en el 911, ¿verdad?, más de 23,000 denuncias de violencia doméstica. Si no se atienden a tiempo esas denuncias de las mujeres, terminan en crímenes. Entonces, es toda una apuesta, ¿verdad?, desde la institucionalidad, pero también abogamos que los gobiernos que vayan llegando que no vengan a inventar, que retomen los planes que ya estén en el país, porque es un esfuerzo tanto de nosotras, de tiempo, ¿verdad?, dedicación de los funcionarios y recursos del Estado, pero aquí cada gobierno quiere venir a hacer sus planteamientos. Entonces, yo creo que eso debería de retomarse, y más en materia de conservar la vida de los ciudadanos de un país. No podemos estar aquí reinventando, debemos ser serios y deberíamos de dar seguimiento y tener las políticas públicas con un fin
que debe conservar la vida, pero debe tener indicadores, es decir, en el 2024, ¿a cuánto le vamos a apostar a reducir? En el 2025, y claro, eso tiene que pasar con una inversión, ¿verdad? Y es por eso que nosotros hemos andado apostándole y estamos ahí en la Comisión de Muertes Violentas contra Mujeres y hemos sido enfáticas, necesitamos inversión en las unidades de investigación, por ejemplo, de la DPI, que tiene a nivel nacional las instalaciones y que creemos que desde la DPI podría surgir, ¿verdad?, todos los elementos para que realmente los crímenes contra mujeres no queden en la impunidad. ¿Qué opina, licenciada Soyapo Martínez? Bueno, hay mucho por hacer, ¿verdad? Por ejemplo, decía, con relación a las mujeres involucradas en crimen organizado, hay que ver por qué se involucraron, ¿verdad? O sea, cómo terminaron ahí. Las causas. Yo creo que hay que atacar las causas estructurales de esto. Porque muchas mujeres, los maridos las obligan. También, bueno, en los barrios ya podemos ver, ¿va?, como ya desde muy chiquitas las empiezan a mapear estos grupos armados, estas maras, y después pues las amenazan sus familias y todo, y terminan metidas en eso. Pucha, se trata, eso es una red, ¿verdad?, tremenda. En relación a lo que tiene que ver con la asignación de recursos para la EPI, es cierto, no se han asignado los recursos necesarios. Hay un departamento de investigación de femicidios y delitos conexos, lo digo porque en la presentación de la audiencia eso fue lo que se presentó, entonces yo insistí en que dónde estaban las unidades de femicidio. Me imagino que dependen de ese departamento de femicidio y delitos conexos, pero jamás nos han presentado una estructura clara sobre esas unidades, porque nosotras queremos que sean de muertes violentas de mujeres y femicidio, y también que tengan unidades para atender los casos de violencia doméstica, violencia sexual y todo eso. Específicas. Exacto. No importa que tengan un solo departamento que dice conexos, pero que esas unidades realmente estén bien estructuradas y con una amplia cobertura, pero no tiene esa amplia cobertura, ¿por qué? Temas presupuestarios también, ¿verdad? Y estamos hablando, imagínense que en ese departamento dicen que en los casos investigados de enero a septiembre, 135, no le estoy hablando solo de femicidio, porque la presentación fue muy escueta en relación a que no separaron si eran femicidios, si eran muertes violentas o si eran violencia sexual. Entonces, 5 millones, imagínense, 5 millones en ese departamento, son una poquitencia. Luego hablan de abrir la línea 114, que es una petición nuestra de parte de la Secretaría de Seguridad, que ahí tienen un presupuesto de casi 19 millones, 14 millones ejecutados ya, que han comprado 13 vehículos tipo patrulla. Me parece una buena acción en la apertura de la 114. Lo único que yo digo es que, bueno, como se empieza, ¿verdad?, pero es reducida la cobertura, porque está hablando de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Catacama, y la mujer que llame allá en Tibucá, pues será que no le van a contestar, no sé, porque si la cobertura es tan reducida, y realmente necesitamos, la petición nuestra era aperturar la línea 114 a nivel nacional para llamadas de todas las mujeres del país. Por ahí se limitaron a 3, ¿verdad? Luego, es cierto, se requiere más inversión en el sistema de justicia. La Corte Suprema de Justicia reportaba más bien porcentualmente una reducción de 2.45 a 3.30%, porque le debería tocar, creo que es el 3% del presupuesto total de la República, pero en vez de asignársele todo ese presupuesto, pero aún así se están comprometiendo hasta ahora, bueno, vienen desde hace tiempo diciendo vamos a hacer una investigación, después vamos a ver cuántos juzgados abrimos, pero en esta audiencia se comprometieron con abrir juzgados especializados en Santa Rosa, El Progreso y Choloma, y lo digo aquí públicamente para que las mujeres sepan y presionen desde sus lugares, ¿no? Y con un presupuesto de 12 millones, que también me parece bien poco, ¿verdad? Y aclarar en relación a la impunidad, o sea, sí es cierto, andamos arriba del 95% en femicidio y violencia sexual, en trata anda súper más arriba, ¿va?, la impunidad. Pero en violencia doméstica los casos de que caducan son del 65%.
O sea que es menos en violencia doméstica porque es como más fácil el proceso, pero sí tenemos muchas denuncias de las mujeres, que la policía no reacciona a tiempo, que les dicen que van a volver, que de todas formas los vienen a sacar, que para qué los vamos a capturar. Entonces ese tipo de cuestiones se están dando porque que lo que hay que hacer es capacitar a todo el personal policial en asuntos de temas de la mujer. O sea, de derechos de las mujeres, de la atención y todo. ¿Por qué? Porque lo rotan. Y no está tan mal la rotación, es cierto, nosotros hemos pedido que no lo roten, pero si van a hacer una depuración sistemática, que es lo que deberían de hacer, y si hay quejas de ese policía en esa zona, pues está bien que lo muevan, ¿no? Lo otro es que la Corte Suprema de Justicia está capacitando más mujeres que hombres. ¿Qué pasa ahí? ¿Será que los hombres jueces no reciben casos de mujeres, digo yo? Entonces, nosotras hemos reclamado en la audiencia que se tiene que meter dentro de la currícula del Poder Judicial para todos los jueces, o sea, el tema de derechos de las mujeres. Lo otro, pero sí miramos el hecho de que han presentado un plan estratégico, ¿verdad? Un plan de acción que parte de la mesa que han conformado con Congreso Nacional y Poder Judicial. Pero yo digo que esa mesa tiene que ser integrada también por la Secretaría de Asuntos de la Mujer. Esa mesa de trabajo tiene que ser integrada, o por lo menos poner periodos de rendición de cuentas de cómo van avanzando con las organizaciones de mujeres, porque si no, entonces estamos en que después van a salir con unas propuestas que nosotras no vamos a estar de acuerdo y vamos a decir por qué no vamos a estar de acuerdo y va a ir la cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno la política pública, la construcción de propuestas, es bueno hacerla de manera conjunta, de tal forma que llegar a estos consensos. Y usted hablaba de la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres, las compañeras también. Y la ley integral pues está en la Corte porque le están pidiendo una opinión a la Corte para pasarla al Congreso. Pero si ya hay una mesa de trabajo entre el Congreso y la Corte, entonces realmente nosotras ahí sí queremos decir que no estamos conformes con que la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres aún no haya sido aprobada. Pero estamos viendo todo el circo del Congreso Nacional y es donde ahí también una se decepciona, ¿no? Cuando mira, bueno, estos en vez de estar avanzando a nivel de legislaciones, lo que están haciendo es tratando de encubrirse todos los delitos, digo yo, porque es que si tenés miedo a que pongan un fiscal o otro es porque tenés algo que deber, digo. Porque si no debiera nada, el que nada debe, nada teme, pues que pongan a quien pongan con tal que sea capaz. Y qué terrible que no se tome como prioridad esta ley, que número uno, bueno, es una promesa del actual gobierno, y número dos, es una ley que es vida o muerte, que de la aprobación o de que no se apruebe en todo caso, depende la vida de muchas mujeres en el país. Es terrible escuchar eso. Licenciada Andrea, quizá ahí sí mencionar que efectivamente cuando esta ley ha venido siendo trabajada por el movimiento de mujeres y fue entregada a la presidenta, ¿verdad?, el 8 de marzo del 2022, y efectivamente la presidenta la recibió con muchísima responsabilidad y la entregó a la Secretaría de la Mujer para que hiciera un proceso que en ningún otro gobierno yo he visto que lo hayan hecho, y es precisamente para socializar con todas las instituciones que tenían una responsabilidad de implementación de esa ley y dieran sus valoraciones al respecto y su compromiso, ¿verdad?, con esta ley. Esta ley ya ha pasado todo ese proceso, ¿verdad?, y ha sido entregada a la Presidenta de la República, y ella de manera muy responsable nos ha pedido un costeo de la ley. O sea, ¿cuánto cuesta implementar esa ley? Porque como muy bien lo decía el abogado Osorio, es que estamos llenas de leyes en este país, pero leyes que nunca llegan a implementarse. Entonces creo que una acción responsable es decir cuánto cuesta esta ley para garantizar que vamos al Congreso y la vamos a implementar y la vamos a ejecutar. Yo sé que el tiempo no ha sido el tiempo ideal, ¿verdad?, por lo que mencionaba Suyapa. O sea, tenemos en el Congreso estas crisis y hay muchas leyes de derechos de las mujeres que también están atrasadas.
pero desde el gobierno de la presidenta y la Secretaría de la Mujer hemos tomado con muchísima responsabilidad esta ley porque reconocemos que es una ley integral que aborda toda la problemática de violencia de las mujeres y que creemos que tiene que ser una ley que debe ser aprobada en el país, ¿verdad? Por otro lado también creo que la ministra Dori García ha sido una persona que ha tomado con muchísima responsabilidad este cargo y efectivamente el rol que están jugando las organizaciones de mujeres en toda la veeduría, que es un rol importantísimo, ha significado que la ministra de la Secretaría de la Mujer ha estado 2 días intensos sentada en el Congreso recibiendo y exigiendo el cumplimiento precisamente de esos lineamientos presupuestarios que van orientados, muchas de esas líneas, como ya lo explicaban las compañeras, a garantizar que la impunidad se reduce en este país y que efectivamente son atendidas las necesidades y los intereses de las mujeres en Honduras. Entonces creo que vale la pena reconocer que hay un compromiso serio, concreto, ¿verdad? Que no solamente es de un discurso y una narrativa, sino que hay acciones concretas que se están haciendo desde la institucionalidad para atender esta problemática. Bien, abogado Osorio, ¿qué determinaciones considera usted que sería vital tomar para mejorar la Dirección Policial de Investigaciones? Bueno, en primer lugar pasa por los recursos humanos, recursos logísticos y recursos tecnológicos. Yo creo que, y armonizo con lo que han dicho las compañeras acá, la señora Wendy, doña Ciudadpa y Marixa, en el sentido de que todo lo que han hablado es importante que se involucren fiscales directamente a estas unidades de investigación, tanto de la ATI como de la DPI. En el caso de secuestro, hay fiscales que ya están específicamente para ese delito. Aquí es necesario también que se asignen fiscales para que no se hagan los trámites engorrosos con la fiscalía, que sean fiscales que estén asignados propiamente en este delito. Como también tenemos departamentos acá, que hasta hace poco que vino el general Sánchez, les asignaron un vehículo. Estoy hablando de departamentos, con un vehículo, un departamento, y lo puedo decir, no quiero decirlo porque, ¿verdad que? Y un vehículo, y un departamento que queda cerquita de Tegucigalpa. ¿Se imagina un departamento que quede lejos de Tegucigalpa? Entonces, tenemos policías que quieren hacer muchas cosas, pero no tienen los recursos. Entonces, unido a eso, con lo que ustedes han dicho, es necesario también que se involucren fiscales. Pero pasa también, como dije al inicio, que hayan políticas públicas. Aquí todos los gobiernos, con excepción de este, han venido a improvisar. Aquí hemos tenido agrónomos manejando la seguridad pública. Aquí hemos tenido capitanes de infantería manejando la seguridad pública. Aquí hemos tenido tenientes de infantería manejando la seguridad pública. Aquí hemos tenido coroneles de artillería manejando la seguridad pública. Aquí hemos tenido generales de infantería manejando la seguridad pública. No podemos seguir improvisando. Tenemos que poner a profesionales al frente de una cartera tan importante como es la seguridad pública. Hasta este gobierno puso al general Sabión, un policía de carrera, y después el general Sánchez, policía de carrera, que conocen la problemática. Entonces, si queremos mejorar, pongamos a la gente al frente, gente que conozca, como también es importante fortalecer con presupuesto a la DPI, porque estos delitos que se están investigando contra la mujer, quien tiene el monopolio es la ATI. Yo creo que aquí es necesario conjuntar fuerzas y poner fiscales que estén 24 horas trabajando tanto con los técnicos de inspecciones oculares como los investigadores. Y como la ley dice que el fiscal es quien dirige la investigación desde el punto de vista legal y técnico. Entonces aquí es necesario formar equipos especializados para mejorar la investigación, en este caso sobre la mujer. En los casos, por ejemplo, en donde se ofrecen jugosas recompensas, se escuchaba hace unos días 500.000 empiras por información, por ejemplo, en el caso de Belkis Molina, que es un caso muy mediático,
¿Qué opina usted de que se den este tipo de medidas? ¿Funcionan o es muy tardío? No, todas las policías del mundo tienen un renglón para pago de información. El pago de información es una de las herramientas fundamentales y más efectivas que tiene la policía, pero hay que ampliar ese renglón. No podemos tener resultados con que se le dote a la Policía Nacional de 1 millón, por ejemplo. Aquí tiene que tener un cartel importante. Pero ¿por qué esa recompensa de 500.000 se hizo un año después de la desaparición de la joven? No. O sea, ¿por qué tan tardía? Esa es una No, de acuerdo. Un personaje identificado, Alexis Noé Lemus Parada. Eso que creo que está detenido. Sí. Está detenido, exactamente. Yo en su momento lo dije, desde que yo vi el evento que se dio en Tibucá, yo dije, este no es secuestro, porque el secuestro a la hora hay una petición económica de inmediato, y aquí pasaron días y que varias instituciones pensaban que era secuestro, cuando la verdad que eso se da en el momento. Entonces, yo creo que ahí estoy de acuerdo y armonizo con ustedes que fue un poco tarde que se da esa recompensa. Tiene que ser en el momento, inmediato. La Policía Nacional tiene que fortalecerse en ese sentido y tener ese tipo de políticas para llegar a esas estructuras criminales. Todas las policías del mundo utilizan esa herramienta del pago de información para llegar a esas estructuras criminales, y en ese sentido considero que es una herramienta importante, pero se debe fortalecer a la institución policial, en este caso la DPI, con recursos logísticos, tecnológicos, recursos, sobre todo dotarlo de un presupuesto fortalecido, porque acá queremos tener una investigación de primer mundo con un presupuesto para un país casi de cuarto mundo, de tercer mundo. Entonces, si queremos tener una investigación fortalecida, mejoremos las condiciones de nuestros investigadores, mejoremos los recursos humanos de nuestra policía, mejoremos las condiciones donde viven nuestros policías. Entonces, aquí pasa por muchas cosas. Fortalecer, como lo dije al inicio, todo el sistema de justicia de nuestro país, Policía Nacional, Fiscalía de la República y Corte Suprema de Justicia. Si nosotros queremos tener resultados, fortalezcamos estas 3 instituciones del Estado. Y qué bueno que lo menciona el abogado Leandro, las condiciones en que trabajan nuestros policías. Eso se presta mucho para que haya corrupción, porque los sueldos de los policías son bajos, las condiciones son complejas. Entonces llega una persona, por ejemplo, en un caso de violencia doméstica que lo hemos visto, bueno, de manera personal, de cerca, con una persona que conozco, en donde mencionaba que el agresor era un abogado de peso, entonces simplemente el proceso no avanzó. Pasaron los años, el proceso no avanzó, ¿y en qué quedó? Pues, ¿en qué quedó esa persona que tomó la decisión, número 1, de vencer el miedo y denunciar? Pero, ¿qué pasa con las condiciones también que quizá el agresor tiene para que el sistema de justicia simplemente no funcione? Eso es terrible. Pero no siempre el salario es un incentivo. Yo no digo que no se les pague bien claro, a los pero hay policías, otras porque formas entonces, ¿qué me dice usted de todos todos los casos sentenciados? Que vamos a hablar de que el femicidio no está siendo utilizada bien, la figura de femicidio. No hay sentencias por femicidio casi en este país. ¿Qué está pasando con las juezas? ¿Qué está pasando en el caso de Keila, que pusieron homicidio imprudencial porque la Secretaría de Seguridad le seguía pagando el abogado al policía? O sea, cuando había acordado en una sesión de la Comisión de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidio, que ya no le iban a seguir pagando la defensa, y se lo siguieron pagando. Entonces, a nosotras nos parece tan raro lo que pasó en esa sentencia, cuando, según la información que nosotros tenemos del Ministerio Público, porque somos parte de una comisión, el Ministerio Público presentó todas las pruebas. Y a la hora de las horas, allá en Ciguatepeque, homicidio imprudencial. Terrible. Entonces es terrible lo que pasa, y no es que tienen malos sueldos. No estoy diciendo con esto que es que le pagaron a la jueza ni nada de eso. Bueno, yo difiero con usted eso, definitivamente, pero sabemos que la canasta básica cada día más para arriba y los sueldos quedan estacionados. No, hay que pagarles bien. No, por eso le digo, queremos tener una justicia altamente fortalecida, paguémosles bien,
a policías, a fiscales y a jueces. Sí, pero le digo no pretendamos. ¿Qué opina, licenciada Maritza? Sí, yo que creo no solo que, depende del salario. hay varios elementos, ¿no? O sea, el tema de impunidad pasa por muchos aspectos que tienen que ver precisamente con cómo dentro de los operadores de justicia conocen la normativa internacional, la aplican en la normativa nacional, pero también hay una sensibilidad sobre los elementos y aspectos desde una visión diferente de las mujeres, de sus cuerpos. Porque el problema es que aquí quien opera la justicia también pasa por todo ese esquema de discriminación que hay en el ámbito social, en la sociedad. Entonces, no podemos pensar que únicamente el tema del salario va a determinar, digamos, una condición de eficiencia, ¿no?, a nivel de los funcionarios públicos. Creo que aquí hay un trabajo que se ha venido haciendo, pero evidentemente la rotación que mencionaban las compañeras es un elemento importante. Creo que hay que crear un mecanismo, evidentemente la escuela judicial, la escuela de policía, que se actualice y que realmente incorpore esa normativa para que tengamos operadores y operadoras de justicia que realmente conocen la ley, que se comprometen en cumplir la ley, pero que también tienen indicadores de evaluación de desempeño que les está pidiendo cuentas de cómo están respondiendo frente a su responsabilidad de implementar y ejecutar justicia y hacer investigación coherente con lo que es la ley. ¿Podría ser una entrevista, por ejemplo, breve a la víctima de cómo fue tratada, cómo fue atendida? Exacto, o sea, lo que estamos viendo es, lo que vemos en la historia del país es que hay una revictimización. Las mujeres tienen una desconfianza en donde van a poner la denuncia precisamente por cómo son recibidas, porque al momento que llegan a poner una denuncia también reciben un juicio, ¿verdad? Si vuelven a poner una denuncia después les dicen que por qué vuelven, que por qué volvieron con el agresor, y entonces hay una serie de análisis que hay que hacer ahí que no necesariamente va orientado precisamente a conocer y a analizar la situación de violencia, el círculo de violencia, el nivel de discriminación que estas mujeres han vivido toda su vida y repercute en relaciones violentas, ¿verdad? Sí, yo creo que el mecanismo de monitoreo que usted estaba planteando, nosotras lo hemos hecho con veedurías sociales, entrevistando a las sobrevivientes, pero también creo que en juzgados especializados en violencia doméstica tienen una caja de quejas, pero el problema es que lo abren ellos mismos, entonces debería haber la caja, pero que lleguen las organizaciones y donde estén en medio de las organizaciones y todo, pues se abre y se lea, pues, y quieren que le ponen que le ponga nombre la que está poniendo la queja. Tampoco tiene que poner nombre la víctima, porque entonces la estás le va a dar más miedo, pues. Claro, exponiendo. Sí. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta. Continuamos con más del foro La Entrevista esta mañana de viernes. Al inicio de este programa mencionaba la licenciada Suyapa un caso que ha trascendido mucho a través de redes sociales, que se volvió viral a través de medios de comunicación, que fue portada en diarios, en donde un hombre golpeaba brutalmente a una mujer en presencia del hijo de esta pareja. Y ese caso generó muchas reacciones. Yo vi comentarios muy fuertes, como por ejemplo, ¿qué le hizo esa mujer a ese hombre para que la agrediera de esa forma? Vi otros de que pobrecito el niño, y sí, tiene razón, pues desde cierto punto de vista, el niño que presencia este tipo de actos tiene también una consecuencia en su psiquis, en su mente. Y de eso poco se habla, de las consecuencias que pueden tener los niños que presencian este tipo de actos de violencia. Y lo otro es la manera en cómo la sociedad hondureña normaliza la violencia y culpa y revictimiza a la mujer en este tipo de casos. Nosotros lo censuramos un poco.
por respeto a la población que nos ve a esta hora de la mañana. Pero es un caso terrible, licenciada Suyapa. Sí, definitivamente. Y por ejemplo, en este caso, bueno, nada justifica la violencia. No, o sea, no tenían por qué estar preguntando qué le hizo esta mujer a este hombre para que la tratara así. El hombre estaba ejerciendo violencia, pues definitivamente. Pienso que deberíamos de fomentar mucho la salud mental en este país, sobre todo desde la Secretaría de Salud. Dicen que, bueno, están las consejerías de familia, que actualmente están un poco debilitadas, son 14, creo que hay, 14 consejerías. Marixa, 14 son o son 17, no me acuerdo. Consejerías de familia. Sí. Pues entonces son muy pocas, ¿verdad? Pero se supone que se va a cambiar la normativa de las consejerías de familia. En ese cambio de normativa de consejerías de familia, creo que aparte de que la mujer eleve su autoestima, debería haber también un componente de atención a los hijos y las hijas de las mujeres que viven violencia, porque ese componente no lo tienen las consejerías de familia, ¿verdad? Entonces, para que estos niños, que ya sea que presencien un crimen, un asesinato de su madre o de su tía, ¿verdad?, puedan ser atendidos por estas consejerías, pero eso implica que tendríamos que colocar profesionales de la atención emocional en todos los centros de salud del país. Sí, sería importante. Pero sería muy importante porque en este país está habiendo mucho suicidio inclusive, viera que me movió mucho ver que puede ser que no sea suicidio, sino que el hombre la haya matado, porque los suicidios hay que investigarlos como homicidio, ¿verdad? Claro. Inicio, porque no sabemos. Pero dejó una nota a la mujer donde dice: ya no soportaba las amenazas de mi expareja, por eso mejor me mato. O sea, una cosa extrema, pues. Entonces, y aparte de los suicidios de mujeres, está habiendo mucho suicidio de jóvenes que no se sabe ni la causa de esos suicidios. Entonces, la salud mental es importantísima. Entonces, creo que hay que ponerle recursos a la salud mental desde el Estado. Licenciada Wendy, ¿su opinión de ese caso? Sí, sin duda, verdad, es un caso espeluznante y da indignación ver que la gente, en vez de hacer algo, están grabando, están observando. Entonces ahí está. Como si nada pasa. Como que si nada pasa, como que es algo normal. Y mira, el tipo está con el hijo, ¿verdad?, al lado. Yo creo que yo he visto casos en otros países que cuando la ciudadanía actúa con los casos de violencia, se para la violencia. Y necesitamos realmente la responsabilidad de las comunidades, porque las consecuencias de la violencia no es solo individuales, son consecuencias colectivas en los barrios, en las colonias, en la sociedad en general. Y es por eso que una de las cosas es que tenemos que trabajar mucho el tema de las causas de la violencia desde un aspecto integral, porque también el tema de oportunidades para las mujeres para poderse desarrollar su vida aquí en este país son limitadas, ¿verdad? El tema, por ejemplo, la tasa de empleo hacia las mujeres es sumamente reducida. Yo creo que, yo me estaba preguntando ahorita, bueno, si vamos a tener policías comunitarias, abordemos la violencia contra las mujeres desde los barrios. ¿Cómo vamos a atender la violencia contra las mujeres desde esa policía comunitaria? ¿Cómo vamos a mejorar los llamados al 911, a la línea 114, que sean efectivos, que sean oportunos? Porque yo lo que me preguntaba con lo del secuestro, está bien que pongan el dinero, pero debería haber sido en un tiempo oportuno. Y igual con el tema de las violencias, que debe atenderse. Y a la ciudadanía hay que hacer un llamado, hombre. No podemos como decir, no somos aquí pasivos ante ver un acto de violencia. Mínimamente deberíamos de haber llamado a la policía, que era un acto de emergencia. Yo, por ejemplo, en mi barrio pasa algo, yo prefiero alertar a prevenir, a ver un asesinato. Entonces yo creo que uno debe de tener una sensibilidad a esto. Yo creo que como hondureños y hondureñas tenemos la responsabilidad
de no normalizar la violencia ni ser espectadores de la violencia. Tenemos la responsabilidad de reportar y en la medida de lo posible, ¿verdad?, ayudar. Claro, nadie debe de exponerse, ¿verdad?, a que otro lo agrede. No, es que eso nos pasa mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces cuando una persona presencia un acto de este tipo o, por ejemplo, está enfrente de alguien que está siendo asaltado y decide no meterse porque simplemente también su vida peligra o porque las condiciones están complicadas en el país? ¿Qué le diría usted a la gente que nos ve? ¿Cuál es la forma, digámoslo así, adecuada de actuar en este tipo de casos? Bueno, lo primero es denunciar, denunciar al 911 es lo primero. Porque ¿qué pasa? Pongámonos en los zapatos de las personas que estaban viendo. ¿Qué hubiese pasado si uno de ellos hubiese actuado contra esa persona? No sabíamos si esa persona andaba bajo los efectos del alcohol, de la droga. Entonces, hubiese sido otra víctima más. Entonces, por eso es que prácticamente nos quedamos de brazos cruzados, nos quedamos a la expectativa, porque dice, esa no es mi guerra, esa no es mi pelea, y si yo peleo, voy a salir afectado, pues voy a ir a los juzgados, voy a salir, si yo golpeo a eso, me golpea, yo voy a ser el afectado. Entonces nos hemos visto prácticamente con una tranquilidad impresionante, y no solo este caso, se han dado más casos en el cual las personas prefieren quedarse callados o quedarse de brazos cruzados a no actuar. ¿Por qué? Han matado varias personas por actuar en defensa de mujeres o en defensa de personas. Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Hay que estar en los zapatos de él, pero sí, obviamente nos hemos prácticamente la sociedad no se inmuta ante este tipo de casos. Nos hemos prácticamente, somos apáticos. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que cambiar de actitud y de comportamiento ante ese tipo de hechos, que la verdad que Honduras quedó prácticamente con una actitud sorprendente, como la gente quedó tranquila, apática. Sin embargo, la respuesta de la policía fue efectiva y ojalá que la justicia, que la ley sea enérgica con este individuo para que no se vuelva a dar en nuestro país y toda esa acción por parte del Estado se replique a nivel nacional. Ahora, licenciada Suyapa, ¿será que somos apáticos o será que ya normalizamos la violencia? Sí, está normalizada, por eso hay que quitar esa normalización, ¿verdad? Y se hace por medio de campañas fuertes, masivas, a tal grado que la comunidad no se quede paralizada, ¿no? Sino que, porque si actúa uno solo, pues sí, lo pueden matar. Claro, si actúa en grupo, toda la comunidad, empiezan a sonar cacerolas, empiezan a hacer escándalo y se va acercando el grupo de vecinos, claro que aquel hombre se para, ¿verdad? Entonces, pienso que es importante, que uno de los pilares importantes de esto es la comunicación, ¿verdad? Es el hecho de hacer campañas desde las organizaciones, desde el Estado, desde el gobierno, por todos lados, que las empresas de comunicación pues cumplan con responsabilidad empresarial esa parte que les toca. Con esto, pues, con prevenir la violencia. Yo sé que llamando también a estos foros están cumpliendo con esa responsabilidad empresarial, pero el gobierno también tiene que pagar espacios, no solo en los canales del gobierno, tiene que traspasar las campañas, sino también en los otros canales, porque de esa forma sí estarían llegando a todos, no solo por redes sociales, porque es cierto que las redes sociales tienen un gran impacto, pero siempre este tipo de canales siguen teniendo impacto fuerte. Pues. Entonces, sobre todo en el interior del país. Sobre todo en el interior del país. Entonces creo que eso es importante. También lo que decía, lo del fortalecimiento del sistema de justicia, lo de la política de seguridad, es importante que tenga perspectiva de género. Creo que tenemos mucho trabajo por delante, ¿verdad? Porque la ley de policía, por ejemplo, cuando la estaban aprobando, nosotras quisimos meter unas cosas ahí y no nos dejaron.
sino que dijeron que no, que ya estaba ya casi en su último debate y que estábamos nosotras proponiendo. Pero que estaban agrónomos arriba de seguro. Sí, entonces, y al final pues no logramos meter lo que queríamos, entonces creo que hay que revisar esa ley de policía nuevamente, o sea que hay mucha tarea a nivel de marco legal para trabajar, hay mucho trabajo para las diputadas y los diputados, así que tienen que arreglarse para tienen poder que avanzar arreglarse. en Yo creo que también. Los conflictos políticos se resuelven dialogando. Dialogando. Licenciada Maritza, su opinión sobre el caso y también qué acciones se han tomado al respecto. ¿Qué pasó con esa mujer? Sí, bueno, creo que como ya han mencionado las compañeras y el abogado Osorio, también creo que romper con una cultura que se ha impuesto en la sociedad no es fácil, ¿no? Hay que abordarla desde diferentes aristas. Creo que también el trabajo que el gobierno está impulsando a través de la Secretaría de Educación, por ejemplo, de incluir en la currícula este elemento de prevención de violencia, lo que desde la cultura se puede hacer también transformando esas normas sociales que prevalecen en la sociedad. Pero también todo el abordaje que hemos hecho desde lo que es el acceso a la justicia, una justicia real para las mujeres, es como elementos importantes para precisamente que estos hechos no ocurran. Esto que vimos ahí en la televisión ocurre también en el ámbito doméstico, donde no lo vemos, ¿verdad? Claro. Donde no es visible y donde muchas veces termina en un femicidio. Y es importante valorar realmente, como usted decía, el costo de la violencia, ¿verdad? Porque es el costo invisible, ¿verdad? Lo que no logramos ver del impacto que tiene la violencia en las mujeres. ¿Qué significa para esa mujer que fue golpeada ahí? Porque esa mujer quedó golpeada, fracturada. Esa mujer, si estaba trabajando en el área informal, no formal, tuvo que dejar de trabajar. ¿Qué impacto tuvo en la parte emocional para ese niño y para esa mujer esa golpiza en el ámbito público? Entonces, realmente es un abordaje integral que tiene que dar. Y ahí el Estado de Honduras, como garante de normativas internacionales y nacionales, y asumiéndolo como gobierno, en el primer gobierno de una mujer que asume la presidencia del país, creemos que hay un compromiso fuerte para trabajar precisamente en pedir cuentas a las instituciones responsables de la inversión y la inversión de calidad para garantizar que efectivamente estos casos de violencia no sigan ocurriendo en el país y sobre todo que no sigan siendo normalizados. Tanto Suyapa como Wendy son parte de la Comisión de Seguimiento, Comisión Interinstitucional de Seguimiento a Muertes Violentas y Femicidios en Honduras. Y es un espacio en donde hay una representación del gobierno, representación de instituciones operadoras de justicia y también del movimiento de mujeres y feministas. Y creo que desde ahí estamos también lanzando esta preocupación y trabajando en un plan de emergencia, de respuesta a esta escalada de violencia y femicidios hacia las mujeres, para garantizar que efectivamente hay una actuación interinstitucional. Y ahí no solamente hablando de instancias del Estado, sino también medios de comunicación y la cooperación, porque creemos que esto es una responsabilidad de todas y todos. O sea, no podemos delegar una responsabilidad en la cual los medios tienen un poder inmenso en cambiar y transformar esas ideas en la ciudadanía. Las personas ven los medios de comunicación y los mensajes que trasladan los medios de comunicación es lo que queda en la mente de las personas. Entonces tienen un poder increíble y que creemos que pueden ser aliados importantes en todo este trabajo de ir transformando esta sociedad para que las violencias hacia las mujeres y los femicidios no se normalicen. Y también como medios de comunicación dar seguimiento al tema, darle la importancia al tema, no solo colgarnos del titular
y hacer, hay un término que se llama pornomiseria, que se utiliza para, con un titular fuerte, ganar audiencia, pero ¿qué le estamos dando a la sociedad en Honduras? Continuamos con más del Foro La Entrevista, esta mañana abordando el tema de la violencia en contra de las mujeres, y quiero consultar sobre si de alguna manera el estado de excepción en el que vivimos en la mayor parte del territorio nacional ha tenido alguna repercusión en la violencia de este tipo, abogado Leandro. Fíjese que no podemos negar los resultados que han tenido todo el estado de excepción, que el 6 de diciembre, a justo un año de haber sido iniciado, y yo creo que los resultados son importantes. Pero fíjese que aquí tengo una estadística. Detenciones que se han detenido más de 6.286 personas en lo que va de estado de excepción. Eso demuestra que han habido resultados. Pero yo creo que aquí el Estado, el Congreso Nacional, tiene que dotar de una herramienta fundamental a la Policía Nacional y sobre todo a la de PANCO, en el cual el delito de extorsión debe verse como, es un delito de orden público, pero no se debe sacrificar a la víctima. ¿Por qué? Porque tiene que exponerse ir a la policía e ir al juicio. Entonces, este delito debe verse como un delito de orden público en el cual el policía que conoce o de la denuncia es el que finaliza hasta que llega a los juzgados. Pero acá la situación es diferente. ¿Por qué la gente prefiere no denunciar? Porque se tiene que poner en la policía y después se tiene que ir como testigo al juicio. Entonces, doblemente se victimiza a esta persona. Entonces, esta herramienta debe ser fundamental, que el Congreso debe darlo a la Policía Nacional. Tengo entendido que ha pasado 2 debates, solo falta uno. Sin embargo, se está luchando de una forma desigual, porque estas estructuras criminales cada día se organizan más, y fíjese que a lo que va de este tiempo, tenemos más de 11 estructuras criminales que están extorsionando. Y se han digregado, y entonces cada día se separan más. Entonces tenemos hombres y mujeres luchando extorsionando en este país. Mujeres que son extorsionadoras, mujeres sicarias, hemos visto en el transporte urbano, sicarias que estas estructuras criminales utilizan mujeres para ir a hacer acciones de sicariato. Varias sentencias por sicariato tenemos. Entonces yo creo que el estado de excepción ha sido efectivo, pero el Estado debe dotarlos de otras herramientas importantes a la Policía Nacional para ser más efectivo en esta lucha contra el crimen organizado y contra la extorsión, que es la que ha causado tanto daño al comercio de este país. Voy a citar algunos casos recientes. Se dio en una masacre en las últimas horas la muerte de una mujer, y también se encontró a una mujer semi-encostalada en un transitado bulevar aquí en Tegucigalpa. Ya no se trata de esconder ni siquiera los cuerpos, es algo evidente en cómo actúa el crimen, ya sea común o organizado, como lo menciona el abogado Leandro. ¿Qué conclusiones podría darnos sobre el tema, licenciada Suyapa, ya tomando en consideración ahora? Bueno, la verdad es que por eso nosotras, cuando hicimos la propuesta del delito de femicidio, pusimos una de las agravantes era que aparecieran los cuerpos expuestos, ¿no? Porque se estaba dando mucho eso, pero se sigue dando, ¿no? Definitivamente la población ya todo esto lo está viendo, ha perdido esa capacidad de asombro, de asusto, de asustarse ante este tipo de situaciones como en otros países sí se da. Por ejemplo, en los países europeos encuentran una cosa de esas y se asustan. Entonces hay que recuperar esa capacidad del pueblo para reaccionar ante este tipo de situaciones, porque y las alcaldías tienen un papel importante en esto, ¿verdad? Porque
Es cierto, esta la fueron a poner a este cuerpo de esta mujer, la pusieron en un bulevar, pero otros cuerpos aparecen en casas locas que les dicen, otros en solares baldíos, otros entonces sí la alcaldía tuvieron un mayor control en ese sentido sobre la revisión de ese tipo de lugares, pues no tendrían donde irlos. Y si las cámaras realmente estuvieran funcionando, y si es un bulevar, pues hay cámaras, se supone que se reactivaron las cámaras. Entonces, desde ahí, pues si es un lugar muy transitado, pues tiene que haber una cámara, pues. Así es. Entonces, pero yo creo que aquí en el país lo que hay que trabajar es fuertemente mejorar la cuestión de la investigación, ¿verdad? Sobre todo en la especialización científica, también armonizar los protocolos, por ejemplo, el protocolo latinoamericano de investigación de femicidios tiene que ser armonizado con el librito que andan de la DPI de investigación, porque no está incluido lo que dice el protocolo y también lo que andan los de la ATIC. Claro. Porque ellos dicen que implementan el protocolo, pero realmente lo que yo conozco de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y del protocolo es un libro que ellos hicieron con Guatemala, pero que realmente no lo implementan. Entonces lo que necesitamos es que tanto DPI como ATIC armonicen eso con el protocolo latinoamericano. Creo que otra de las cuestiones es, dijimos, la depuración sistemática de la policía, pero no solo la policía, es de todas las instituciones. Aquí tenemos que depurarnos la sociedad. Exacto. Pero aquí solo se depura la policía. Sí, pero tiene que depurarse todo el sistema de justicia. Todo el sistema de justicia. ¿Solo el sistema de justicia? No, y la sociedad tiene que sensibilizarse y cambiar de actitud, pero eso es... Y acá se depuró a la policía. ¿Y quién depuró a la policía? Un narcotraficante, me imagino. Esos fueron los que depuraron a la policía. Entonces aquí tenemos que depurarnos todos, no solo la Policía Nacional. Estamos hablando de las instituciones de acceso a la justicia para la inversión. Exactamente. De acceso a justicia, o sea, que generalmente solo se le tira la pelota a la policía, pero también el Ministerio Público, también la Corte Suprema de Justicia. Las Fuerzas Armadas que está haciendo labores Las Fuerzas Armadas, todo pública. eso. Y creo que hay que ampliar la cobertura de los servicios. Si no tenemos ampliación en cobertura de servicios, ya sea para la atención en violencia doméstica, para la investigación en femicidio, para la investigación de violencia sexual, tienen que haber más logística a nivel de patrullas. Por ejemplo, nosotros conocemos municipios que no tienen ni una tan sola patrulla para poder atender los llamados de las mujeres que enfrentan violencia. Hay que atacar la corrupción. Yo le agregaría algo también ahí, que también de otra forma, penalizar las personas que llaman anónimamente al 911 para desviar la Policía Nacional. Debe penalizar desde qué teléfono viene esa llamada. ¿Por qué? Porque el crimen organizado y personas inescrupulosas hacen una llamada al 911 ¿para qué? Para sacar la policía y hacer su fechoría. Por intervención. Por intervención, así es. Ok. Licenciada Wendy, su conclusión del tema. Bueno, yo quisiera abogar que no nos quedemos solo atendiendo los efectos de la violencia. Es necesario que trabajemos también las causas de la violencia y las causas desde lo cultural, desde la dependencia económica que tienen las mujeres. Necesitamos abordar desde una perspectiva integral porque realmente ya no podemos seguir siendo estadística, así que yo creo que nos toca como ciudadanas, ciudadanos de este país y las autoridades, ¿verdad?, que puedan tener la posibilidad de hacer esos cambios profundos que necesitamos, y nosotros abogamos por esa reducción del tema de verdad, de la impunidad que existe en materia de violencia contra las mujeres. Necesitamos realmente apostarle como institucionalidad a reducir, y nosotras desde las organizaciones también estamos trabajando el tema de las causas de la dependencia económica de las mujeres, pero también hacemos esfuerzos desde la parte cultural, cómo vamos cambiando, ¿verdad?, esa normalización de la violencia. A través del arte podemos trabajar mucho, pero tenemos que invertir, así que es un llamado, ¿verdad?, a las autoridades y a los congresistas que realmente legislen
nos tienen gran cantidad de leyes pendientes, una deuda, y ojalá que se logre normalizar todo con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene una deuda histórica con las mujeres de este país. Señora viceministra, su conclusión. Bueno, creo que en este debate que hemos tenido acá hemos abordado una problemática desde muchísimas aristas que son importantes, relevantes. Dejar en la ciudadanía esa claridad es muy importante. También mencionar que hay un compromiso serio de la presidenta Xiomara Castro y que lo ha expresado en diferentes momentos, su compromiso con cumplir con los ODS, que es el objetivo número 5, tiene que ver precisamente con cómo reducir la violencia hacia las mujeres y las expresiones, así como también la pobreza, la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres. Es un tema fundamental en este gobierno y que nosotros como Secretaría asumimos con mucha responsabilidad. También diría que hay que tomar en serio el llamado que hizo el fiscal general interino, en decir, está abierto el Ministerio Público para recibir las denuncias. Creo que con toda esta mora y toda esta impunidad que hay a nivel de investigación, es importante y oportuno realmente que se presenten casos que han estado históricamente sin investigación, para aprovechar también este llamado que hacen desde el Ministerio Público. Bueno, Muchas excelente. gracias. Hemos llegado al final del foro La Entrevista. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Le invitamos a que también nos siga a través de las plataformas digitales y que, por supuesto, nos vea en repetición. Gracias también a quienes nos escucharon a través de Radiovisión Honduras. Feliz mañana.